Es uno de los puntos calientes del país en lo ferroviario, el área de Vigo y sus diferentes conexiones, en especial la sur hacia Portugal. Y estos días se ha celebrado una reunión vital para poner en orden lo que queda por hacer, incluyendo la variante de Cercedo, cuyo proyecto parece pasar de casi inviable a muy posible y una fecha ya sobre la mesa, el 2029. Ese será el año del inicio de las obras de la conexión ferroviaria entre Vigo y Oporto. Así lo anunció el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, tras la reunión con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Todo tras una cumbre en Valencia do Miño, en la que el presidente de la Xunta de Galicia y el de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal firmaron un manifiesto para urgir a los gobiernos español y luso que hagan inversiones y den pasos para garantizar el enlace ferroviario en el 2032, con un tramo portugués que siempre se ha fijado para el 2030. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. A pesar de que los trámites están muy avanzados en el lado sur de la frontera, el número 2 de Transportes aseguró que se lleva tiempo trabajando en la conexión Vigo-Oporto, donde ahora se contratará un estudio de 2 años acerca del trazado y la viabilidad de esa conexión, mientras que el estudio informativo de la salida sur de Vigo estará listo en el primer trimestre del 2025, documento que deberá exponerse a información pública y a declaración de impacto ambiental para poder licitar la obra. Trámites siempre largos y complejos, pero que si todo va bien, despejarían el camino para que en ese 2029 se inicien las obras, algo que irá unido al estudio del tramo entre Oporriño y Portugal para conectar las dos líneas férreas a ambos lados de la frontera. Algo que probablemente no podrá terminarse antes del 2034 y siempre que todo vaya bien. El anuncio iba acompañado de otro muy esperado en la ciudad, el de un nuevo estudio complementario del trazado de alta velocidad entre Vigo y Ourense por Cercedo, que evitaría dar un rodeo por Santiago para ir a Madrid y el resto de la red, estudio que se unirá al hidrológico que llevó 3 años. Una conexión envuelta siempre en la polémica, que sigue sin fecha, pero que parece entrar en una nueva fase, ya que hasta hace poco parecía poco menos que descartada. Trazado que de llevarse a cabo iría todavía para largo, pero que ahorraría un tiempo notable en la conexión de Vigo con toda la red de alta velocidad más allá de Ourense, al evitar el paso y rodeo por Santiago de Compostela. El cambio en el Ministerio de Transportes es que ahora incluiría esta variante por Cercedo como parte de la futura línea entre Oporto y Madrid, descartada ya la idea de construir un nuevo trazado entre ambas ciudades vía Salamanca o Zamora. Esta conexión pondría el foco en mejorar el trazado con Vigo y que ahora podría coger nuevos bríos, primero con un estudio informativo complementario de al menos 15 meses antes de pasar a la declaración de impacto ambiental y el encargo de obras, por lo que sería muy aventurado hablar de plazos y calendarios. Pero todo hace pensar que iría más tarde que la propia conexión Vigo-Oporto, ya más avanzada en todos los aspectos y con fases muy adelantadas en el país vecino, que tiene como prioridad acabarla en 2030. Curiosamente, estos cambios y avances llegan tras la presión que parece estar metiendo el gobierno portugués al español con este proyecto, ya que se considera crucial desde el gobierno de Lisboa, a pesar que desde Madrid se ha dado prioridad por el trazado entre ambas capitales por Badajoz, y que hace escasas semanas cogía nuevo impulso. Pero ahora parece claro que los plazos de la Vigo-Oporto se van a acelerar al máximo, siempre con toda la prudencia, tratándose de proyectos tan complejos y delicados. Un trazado que afectará a toda Galicia, pero que será de especial relevancia para Vigo al quedarse a 1 hora escasa de Oporto y menos tiempo aún de su aeropuerto internacional, que también tendrá parada, por lo que todo avance es más que bien recibido en la capital de las Rías Baixas. Seguiremos pendientes de este proyecto y sus novedades para contarlas. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.